Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos con Steve Jobs, entonces el creador, el fundador de Apple. Así que observemos. Jobs sano. Y este es de tan solo unos meses antes de fallecer por una terrible enfermedad. De niño fue dado en adopción, no terminó la universidad, fue despedido de su propia empresa y aún así logró cambiar el mundo de la tecnología para siempre. Con tantas cosas vividas, es lógico pensar que tiene mucho que enseñarnos. Por eso, hace algunos años, fue invitado a dar un famoso discurso en Stanford ante cientos de jóvenes graduados. Ese discurso suma más de 50 millones de reproducciones. El motivo es que ahí transmite las 3 enseñanzas más valiosas de su vida y las tituló como Unir los puntos, Amor y pérdida y el último y más desgarrador de todos, la muerte. Estas enseñanzas pueden cambiar tu manera de ver la vida, ya que son profundas, pero para poder contarlas y entenderlas, primero necesitamos saber las cosas que impactaron su vida, desde su adopción hasta la lucha contra el cáncer. En febrero de 1955, en San Francisco, California, nace un niño que está destinado a revolucionar el mundo de la tecnología. Hoy muchos lo ven como una inspiración, un ícono a seguir, pero lo que pocos saben es que sus primeros pasos no fueron nada sencillos. Este bebé que ves aquí llega al mundo en un momento familiar complicado. Sus padres son muy jóvenes, aún están en la universidad y no cuentan con los medios necesarios para cuidar de un bebé. Esto los lleva a tomar la difícil decisión de darlo en adopción. Esto con la esperanza de que tenga la vida que ellos no pueden ofrecerle. En la búsqueda de una familia para su hijo, encuentran a Paul y Clara Jobs, una pareja trabajadora que no ha terminado la universidad. Y remarco esto porque precisamente este detalle no convence del todo a la madre biológica de Steve, quien quiere que su hijo sea adoptado por personas que hayan concluido sus estudios, creyendo que así tendrá un futuro exitoso. En ese entonces, graduarse de la universidad se veía como esencial para tener éxito, o al menos eso se pensaba. Por lo mismo, no era común ver personas persiguiendo sus sueños sin un título universitario. Esto ya es más normal en nuestros días, pero en ese entonces era algo casi impensable. Sin embargo, hoy en día, 2024, esto está empezando a cambiar, en parte gracias a este niño, que a pesar de que su vida desde antes de nacer ya ha estado condicionado por esa idea, se convertirá en una persona que cambiará estas ideas. Gracias a que la pareja promete enviarlo a la universidad, el bebé es finalmente adoptado. Ahora, con su nueva familia y bajo el nombre de Steve Paul Jobs, se muda al sur de San Francisco, a un lugar conocido como Silicon Valley. Esta elección es importante debido a que cuando la computadora comienza a dar sus primeros pasos, Silicon Valley se convierte en el epicentro de este cambio. Al estar rodeado de toda esta innovación desde muy pequeño, su curiosidad empieza a florecer. En esta región se concentran una enorme cantidad de empresas tecnológicas y universidades de renombre como Stanford, todas dedicadas a la innovación y a buscar cómo hacer más fácil la vida de las personas, debido a que por ese entonces las cosas con la tecnología eran muy diferentes. En los años 60, las computadoras no se parecían en nada a lo que conocemos hoy. Eran gigantescas y tan costosas que solo las grandes empresas, universidades y agencias gubernamentales podían permitírselas. Estas máquinas ocupaban habitaciones enteras y ni siquiera tenían pantalla. Funcionaban con tarjetas perforadas y necesitaban todo un equipo de especialistas para poder operarlas. Es decir, tener una computadora en casa era algo impensable. Era como hablar de ciencia ficción. Pero aquí es donde se pone interesante. Cerca de la casa de Jobs, esa que estás viendo en pantalla, hay un chico que ya está intentando crear una computadora personal más pequeña y que se pueda llevar a los hogares. Recuerda esto porque es muy importante. A los 12 años, Steve Jobs ya tiene una curiosidad insaciable por la tecnología. Se las arregla solo, jugando con componentes electrónicos y sumergiéndose en un mundo que lo atrapa por completo. Y aquí es donde sucede una de esas historias que cambian todo. Un día se da cuenta de que necesita algunos componentes para construir un contador de frecuencia casera. Entonces agarra el teléfono, la guía y llama a Bill Hewlett, el cofundador de una de las empresas tecnológicas más grandes de ese tiempo. Así como lo escuchas, un niño contactando a una de las mentes más importantes de la época, como si nada. Al crecer, Steve cuenta en una entrevista que esa llamada duró 20 minutos. Hewlett, sorprendido por la determinación y la seguridad con la que Steve le hablaba, le da los componentes que necesitaba y además le ofrece un puesto en su empresa, mayormente conocida como HP. Y esto no es poca cosa, ya que esta puerta que se abre es a un mundo lleno de posibilidades. Es así como el niño se une al club juvenil de la empresa, un espacio donde ingenieros de la compañía enseñan a niños y jóvenes las últimas innovaciones en computación. Pero para Steve esto es más que una experiencia, es como entrar a un mundo nuevo que al estar rodeado de mentes brillantes y la última tecnología le brinda conocimientos de primera mano. Esta experiencia en particular sienta las bases de su asombrosa visión a futuro, una visión que con el tiempo se desarrolla y se vuelve cada vez más clara. Verás cómo llegará un punto en el que parece estar adelantado a su época, viendo
explorando posibilidades que otros ni siquiera Era imaginan. lo Después de esta imagino. experiencia, Steve termina sus estudios básicos y el siguiente paso es seguir el plan que sus padres tienen Después para iba a él ir desde a muy la, joven, la no, universidad. secundaria, la Comienza sus preparatoria estudios en Reed estaba. College, pero al poco tiempo de asistir se da cuenta de que la universidad Sí, no es lo que había imaginado. no es Las lo materias que obligatorias, esas que tiene que cursar para avanzar al siguiente año, le parecen aburridas e incluso una pérdida de tiempo. Por eso, después de tan solo un semestre, decide abandonar la carrera. Esto es muy fuerte porque recordemos que hasta ahora su vida había estado condicionada por eso. Sus padres lo dieron en adopción porque no iban a poder darle una vida sin estudios universitarios. La condición de adopción para el bebé era que le dieran estudios universitarios y sus padres adoptivos hicieron un esfuerzo gigante para que él entrara a la carrera, pero ahora lo está abandonando todo. Esto en primera instancia puede parecer trágico, más si consideramos su historia de vida y el potencial que la mente de Jobs tiene. Pero en realidad Steve lo hace por razones bien fundamentadas, pero en un momento te hablaré más de ello. Por el momento, el chico no tiene idea de qué quiere hacer con su vida. Además, no quiere decepcionar a sus padres que han hecho tantos sacrificios y puesto demasiado dinero para que pueda estar en esa universidad. Por esta razón, Steve decide quedarse en el campus, pero bajo sus propias reglas, esperando que en algún momento la decisión que acaba de tomar cobre sentido. Para esta nueva modalidad que se autoimpone, solo asiste a las clases que realmente le interesan. Y como ya no quiere seguir dependiendo de sus padres, especialmente ahora que ni siquiera está siguiendo el plan de estudios, comienza a buscar la manera de arreglárselas por sí mismo. Esto lo lleva a dormir en el campus, a veces en las habitaciones de sus amigos, y en más de una ocasión a recoger latas para venderlas y conseguir algo de dinero para comer. Con esto notamos que el interés de Steve por aprender en realidad siempre ha estado presente. Entonces, si es así, ¿por qué la abandonó? Bueno, para eso necesitamos entender quién o por qué se inventó el sistema educativo actual. La educación ha existido desde que los seres humanos comenzaron a transmitir conocimientos a otros, pero el sistema educativo moderno, tal como lo conocemos hoy, se lo debemos en gran parte a la revolución industrial. Durante este periodo se vivió uno de los mayores conjuntos de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Con el auge de las máquinas y fábricas que producían más y a mayor escala, surgió la necesidad de contar con una fuerza laboral educada que pudiera operar estas nuevas tecnologías y trabajar de manera eficiente en las megafábricas que predominaban en ese entonces. El sistema educativo diseñado durante la revolución industrial fue influenciado por las necesidades de las fábricas, donde se requería una fuerza laboral obediente, disciplinada y eficiente. Las escuelas se estructuraron para preparar a los estudiantes a seguir órdenes, cumplir con horarios fijos y respetar la autoridad. En muchos casos, la educación se basaba en la memorización de datos y en la repetición de procedimientos. En esencia, las tareas repetitivas y mecánicas que se realizaban en las fábricas. Este enfoque trajo avances importantes como el acceso masivo a la educación y un modelo estandarizado que fue fácil de replicar. Pero este modelo no ha cambiado sustancialmente en siglos, a pesar de que la sociedad y las formas de producción sí han evolucionado. Para algunos, este modelo puede funcionar, aceptan la estructura y encuentran formas de adaptarse, lo cual está bien. Pero hay otras personas, como Steve Jobs, que desde muy jóvenes tienen una visión clara de hacia dónde quieren dirigir su vida. Para ellos, el sistema educativo, las materias forzosas o las de relleno pueden sentirse como un molde rígido que no se adapta a sus necesidades ni a su visión del mundo, lo que resulta en frustración y una sensación de estancamiento. Por eso creo que es esencial reconocer que mientras el sistema educativo puede ser adecuado para algunos, no es una solución universal. Jobs supo esto, así que decidió hacer las cosas a su manera. Y mientras Jobs lucha por buscar un propósito o un camino más sólido, encuentra un espacio donde se siente comprendido, un lugar que comparte sus mismos pensamientos e ideales, el movimiento hippie. Si no estás familiarizado con este movimiento, déjame contarte un poco en qué consiste. La cultura hippie nace en Estados Unidos en los años 60, especialmente en ciudades como San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Surge como una respuesta o protesta pacífica ante varios temas de gran impacto en ese momento, como la guerra de Vietnam, el creciente materialismo, la preocupación por el medio ambiente y las estrictas normas sociales. Todo esto genera un descontento entre los jóvenes que buscan alternativas a la vida convencional y un cambio profundo en la sociedad. Steve, como muchos otros, encuentra en este movimiento una forma de explorar, expandir y cuestionar su manera de ver el mundo que lo rodea. Un mundo donde el título académico tenía un peso enorme. Para él, el movimiento hippie representa una manera de desafiar esas expectativas y buscar un camino más auténtico. Pero esta comunidad va más allá y Steve termina adoptando algunas de las prácticas de los hippies. Recurre a las sustancias psicodélicas para expandir su mente y explora el frugivorismo, alimentándose casi exclusivamente de frutas, nueces y semillas. Durante este periodo pasa por fases de vegetarianismo y veganismo, y su fruta favorita, curiosamente, es la manzana, una elección que, como veremos más adelante, inspirará el nombre de su compañía. Mientras tanto, sigue asistiendo a la universidad, aunque solo tomando los cursos que le interesan. Es aquí donde, gracias a un curso, descubre la caligrafía. Aprende
aprende sobre las diferentes tipografías, las variaciones de espacio y cómo combinar letras para crear algo visualmente único. Aunque en ese momento parece un interés casual y que no será de mucho provecho en un futuro, esta clase será clave en el éxito de su empresa más adelante, influyendo en el diseño y la estética de sus productos. Lo que en ese momento parece solo un interés personal se convierte en algo fundamental para un futuro proyecto que lo llevará a cambiar el mundo. Después de un tiempo sin rumbo en la universidad y como el aire no se come, el chico abandona por completo la escuela, decidido a buscar trabajo. Esto lo lleva a una innovadora empresa pionera en videojuegos llamada Atari, misma que años más tarde lanzará juegos como Asteroids y Centipede. Sin embargo, debido a las quejas sobre la apariencia y olor de Steve, nuestro joven Jobs termina dejando el empleo. Aunque la experiencia aquí, así como todo lo que ha sucedido hasta ahora, se vuelven un impulso para crear su propio proyecto. Espero que recuerdes al vecino que te mencioné antes, porque es en este momento cuando cobra protagonismo en su vida. Este chico de apellido Wozniak es un poco mayor que él y lleva tiempo trabajando en algo que en ese momento parecía casi imposible: una computadora personal, una máquina lo suficientemente pequeña como para caber en un hogar. Aunque en realidad para el planeta entero la idea de una computadora personal es impensable, ya que como vimos anteriormente, las computadoras eran cosas gigantes y muy sofisticadas. Un dispositivo relativamente pequeño era algo que solo se había visto en tecnología demasiado avanzada como la Altair 8800. Esta máquina aspiraba a ser una computadora personal, pero funcionaba sin teclado ni monitor. En su lugar utilizaba interruptores y luces para la entrada y salida de datos, lo que la hacía limitada y poco práctica para la mayoría de las personas. Por esta razón, la idea de un dispositivo así puede ser impensable, pero también revolucionaria. La mente de Steve era algo adelantada a la época, por lo que donde unos ven imposibilidad, Steve ve el futuro. Además, la idea de crear algo accesible para todos llama la atención de Steve. En su visión a futuro, este proyecto tiene el potencial de cambiar sus vidas y también el mundo de la tecnología. Pero Wozniak no solo lo imagina, ya tiene un prototipo de esta máquina que desafía cualquier concepto existente en tecnología. Esto deja a Steve totalmente sorprendido, porque es la primera persona que conoce que parece saber más que él en este mundo. Por todo lo que hemos hablado hasta ahora, Steve y Wozniak deciden unir fuerzas y comienzan a trabajar juntos en el garaje de los Jobs, donde empieza a gestarse algo gigante. Wozniak aporta todo su conocimiento técnico y su pasión por la ingeniería, mientras que Jobs trae consigo una visión que va más allá de lo técnico, algo que puede conectar con la gente. Para desarrollar el proyecto necesitan dinero, así que ambos deciden vender algunas de sus pertenencias más preciadas, todo con el objetivo de impulsar algo que, según Jobs, los convertirá en millonarios. Con ese capital inicial, desarrollan la Apple I. Es básicamente una placa de circuito ensamblada que no tiene carcasa ni monitor, es decir, una caja con un teclado que puede conectarse a la pantalla de tu casa. Puede parecer algo sencillo, pero es revolucionario. Aunque su uso puede ser un poco tedioso, es mucho más práctica que las computadoras de la época, esas que ocupan habitaciones enteras. Así, el Apple I es el primer paso hacia algo mucho más grande. Mientras perfeccionan el diseño, Jobs decide formalizar el proyecto y funda la empresa bajo el nombre de Apple Computer Inc. Según él, Apple es un nombre sencillo, divertido y fácil de recordar. Para el logotipo, eligen una manzana con una mordida para evitar que se confunda con un tomate. Además, con este nombre, la compañía aparecería antes en los listados de contactos. Este enfoque simple y accesible se convierte en una de las claves de la identidad de la empresa. La primera gran oportunidad llega con Byte Shop, una tienda de computadoras donde Steve presenta el producto que creó junto con Wozniak. Esta sería su primera venta. El desafío pone a prueba la habilidad de Jobs para vender y lo supera con éxito total al cerrar un pedido de más computadoras de las que podían fabricar en ese momento. De hecho, quien le compró las primeras computadoras recuerda ese día como una hazaña, cuando un joven hippie logró venderle una gran cantidad de máquinas que ni siquiera habían salido al mercado aún. No obstante, Steve se da cuenta de que tienen un mercado limitado, así que le pide a Wozniak que cree una versión mejorada y más atractiva. Pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban más capital para producir los ordenadores a mayor escala. Es por esto que Jobs se acerca a varias personas en busca de financiamiento, incluyendo a Mike Markula, un experimentado empresario e inversionista que termina viendo el gran potencial de Apple. Gracias a esta inversión de aproximadamente $250,000 en la empresa, les permite a los chicos que Apple despegue como una compañía formal y deja atrás el garaje de Jobs para competir formalmente en una industria emergente. En pocas semanas desarrollan el Apple II, una computadora que marca el inicio de su verdadero éxito. El Apple II se convierte en el primer ordenador personal diseñado para el mercado masivo. A diferencia del modelo anterior, viene con una carcasa mucho más elegante, un teclado integrado y esta vez con una pantalla. Es una máquina pensada para que cualquiera pueda usarla en casa. Jobs comprende que la clave va más allá de la tecnología. El éxito comercial radica en cómo se presenta y se integra en la vida cotidiana de las personas. Con este producto, Apple marca un antes y un después en el mundo de la computación, estableciendo las bases de lo que serán las computadoras al día de hoy. Gracias a todo esto, los años 80
llegan con fuerza para esta compañía que comenzó en una simple cochera familiar. Sus ventas incrementan radicalmente de la noche a la mañana con más de 300,000 unidades vendidas y Apple se consolida como un éxito en el mundo de la computación. Lo más impresionante es que estas computadoras de Apple comienzan a utilizarse en colegios y hogares, abriendo la puerta a un mundo donde la tecnología se convierte en parte del día a día. Esto impulsa a la empresa a cotizar en bolsa, ampliando su alcance y accediendo a un mercado enorme con una demanda que, por el momento, solo ellos pueden satisfacer. Todo gracias a la visión de Steve Jobs, que, sumados al cerebro tecnológico de Wozniak, los convirtió en millonarios. En este punto, Apple comienza a innovar con la tecnología disponible, siempre buscando lanzar modelos más avanzados. Así es como llega a crear lo que se convertiría en un ícono del futuro, la Macintosh. Este nuevo lanzamiento se perfila como algo verdaderamente revolucionario. Sin embargo, aunque Apple ha tenido éxito con sus primeros modelos, es IBM quien domina la industria emergente de computadoras personales. Un año después de la Apple I, IBM lanza su propia computadora personal y tiene un éxito rotundo. Y Steve Jobs quiere cambiar eso. Así que en esta nueva versión introduce elementos que cambian por completo la experiencia del usuario. Ventanas interactivas, iconos y un mouse que permite navegar por la pantalla de una forma completamente nueva, mucho más cercana a lo que hoy conocemos. Steve presenta la Macintosh de una manera cautivadora desde el inicio, posicionando a IBM como un opresor y a la Macintosh como una rebelde que llega para liberar a todos de ese control. Esta narrativa que Steve lleva a la publicidad de su computadora impacta al público, ya que Jobs muestra a la Macintosh como una herramienta de libertad. Esa combinación de innovación y marketing convierte a Macintosh en un ícono, redefiniendo por completo la relación de las personas con la tecnología. Sin embargo, para Jobs esto no es suficiente. Tiene en mente una visión mucho más ambiciosa, una forma de llevar a Apple al siguiente escalón y robarse la corona de la industria tecnológica. Ahora quiero que recuerdes el discurso de Stanford de Steve Jobs que vimos al inicio. Con todo lo que hemos visto sobre la vida de Steve, podemos entender el primer aprendizaje que menciona en su discurso: unir los puntos. Decidió dejar la universidad sin tener un plan claro, confiando en que eventualmente las cosas saldrían bien. Después de abandonar la escuela, comenzó a buscar intereses personales y terminó tomando un curso de caligrafía, todo esto confiando en que las cosas saldrían bien. Y vaya que lo hicieron. Steve explica que conectar los puntos significa que muchas veces no puedes entender el valor de las decisiones que tomas en el presente hasta que miras hacia atrás. Si nunca hubiera dejado la universidad, nunca habría tomado ese curso de caligrafía y por lo tanto las computadoras no tendrían las fuentes tipográficas que hoy conocemos, o al menos hubieran tardado mucho más. En el momento no siempre podemos ver cómo una decisión afectará nuestro futuro. Lo único que podemos hacer es confiar en que las decisiones que tomamos, basadas en nuestros intereses y lo que creemos que es mejor para nosotros, terminarán llevándonos a algún lugar significativo. Con trabajo y algo de suerte, lo que en un momento parece irrelevante o sin sentido puede convertirse en algo clave. Es entonces cuando Steve conoce a John Sculley, CEO de Pepsi. Steve busca a alguien que domine la gestión y el marketing, alguien capaz de impulsar a Apple hacia nuevas alturas. En esa época, el marketing agresivo entre compañías era una estrategia muy popular. Un ejemplo claro es el famoso anuncio donde a un grupo de personas les dan a probar Pepsi y Coca-Cola, las dos marcas de bebidas más competitivas del mercado, sin mencionarles cuál es cuál, y eligen como favorita a Pepsi. Ese tipo de publicidad directa y atrevida marcaba una diferencia clave en la competencia entre grandes marcas. Steve sabía que necesitaba a alguien con esa misma audacia y visión para llevar a Apple al siguiente nivel. Entonces, para convencer a Sculley, Steve utiliza una frase que se volvería legendaria: ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Con esa simple pero poderosa pregunta, logra llevarse al mejor CEO de marketing del momento, alguien que con su experiencia ayudaría a llevar a Apple a nuevas alturas. Sin embargo, en este punto, con el crecimiento y tantos cambios que se producen en esta compañía, Wozniak y Jobs empiezan a tener dificultades. Sus diferencias creativas, profesionales y personales se vuelven cada vez más evidentes, por lo que Wozniak decide renunciar. Aunque es un golpe difícil para Steve, sigue adelante con Apple. Las cosas van cada vez mejor, pero está tan concentrado en su lucha contra IBM que no percibe una nueva amenaza que se avecina: Bill Gates, un joven genio de la informática de su misma edad que ha fundado una pequeña compañía llamada Microsoft. Lo más irónico de todo esto es que este joven emprendedor y su equipo incluso ayudan a Apple a desarrollar el sistema operativo de sus computadoras. Pero sin que Steve lo note, Gates empieza a tomar algunas ideas para su propio proyecto. Esto da lugar a Windows, un sistema operativo muy similar al de Macintosh, algo que con el tiempo le costará todo lo que ha construido hasta este momento. Gracias a las ideas tomadas de Apple, Microsoft se expande rápidamente, marcando el inicio del declive de Apple. Las ventas de la Macintosh comienzan a caer y el público empieza a preferir las opciones más accesibles que ofrece Bill Gates. Aunque Apple decide demandar a Microsoft, el daño ya está hecho. Y la ventaja que Gates ha logrado en el mercado pone a Apple en una situación difícil. Debido a la creciente tensión y a que Steve descuida sus proyectos, comienza a tener constantes roces con John Sculley, el mismo CEO que él había traído a la empresa. La situación se agrava tanto
tanto que la junta directiva toma la decisión de apartar a Jobs gradualmente de la creación de nuevas computadoras, argumentando que sus malas decisiones han llevado a la empresa a una situación difícil. Finalmente, esta serie de conflictos culmina en el despido de Steve Jobs de la compañía que él mismo fundó. Y si bien tiene gran parte de las acciones de Apple, Steve decide comenzar a venderlas poco a poco hasta quedarse con un porcentaje mínimo. Su único interés al hacerlo es seguir recibiendo los informes anuales de la compañía y mantenerse al tanto de su evolución. Con esta nueva realidad, Steve Jobs se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. Se encuentra nuevamente en la posición de principiante, obligado a empezar de cero cualquier proyecto o incluso buscar trabajo, algo que no deseaba. Antes de iniciar cualquier cosa, decide tomarse unos meses para sí mismo. Durante este tiempo, se casa con Laureen Powell y comienza a dedicar más tiempo a su familia, buscando un equilibrio entre su vida personal y la incertidumbre profesional. Después de esta pausa, y porque realmente ama lo que hace, Steve decide que empezar desde cero no es tan malo. Así funda una nueva compañía, Next Computer, enfocándose en usar todo lo aprendido hasta el momento para crear computadoras de alto rendimiento, pero estas dirigidas al sector educativo y empresarial. Con esta nueva visión desarrolla máquinas potentes, elegantes y con un sistema operativo innovador, algo, una vez más, nunca antes visto. Un año después, Steve adquiere Pixar, una pequeña empresa de efectos especiales, y juntos logran algo revolucionario. Crean el primer largometraje completamente animado por computadora, Toy Story. Este éxito marca un nuevo capítulo en la industria del cine y en la vida de Jobs, quien sigue demostrando que su capacidad de innovación no tiene límites. Mientras a Steve le va bien con sus nuevos proyectos, Apple entra en declive. La compañía, que una vez llegó a liderar la innovación tecnológica, empieza a caer en picada, llegando al borde de la bancarrota. En gran parte esto se debe a la falta de innovación tras la salida de Steve. Ya no tenían productos novedosos que lanzar y la competencia con Microsoft se volvía insostenible. Los productos accesibles de Microsoft comenzaban a ganar terreno y su sistema operativo avanzaba rápidamente, dejando a iOS cada vez más obsoleto. En un intento por salvar la empresa, Apple prueba diferentes estrategias, incluyendo colaboraciones con IBM y Motorola, pero estos esfuerzos fracasan. Sin más opciones, Apple recurre a compras estratégicas para mantenerse a flote. Una de ellas es Next Computer, lo que trae a Steve de vuelta. Este regreso marca un punto de inflexión en la historia de Apple. Jobs vuelve al juego como CEO con una visión renovada y más ambiciosa que nunca. Comienza a reconstruir la empresa desde sus cimientos, cerrando proyectos poco rentables y enfocándose en lo que realmente importa: crear productos innovadores que marquen una diferencia. El regreso de Steve a Apple es todo un acontecimiento y llega más cargado que nunca. Incluso anuncia una colaboración con Bill Gates y Microsoft, el hombre que lo había copiado años atrás, todo con tal de salvar a su compañía. Este movimiento es sorprendente para muchos, pero es necesario. Resulta que Bill Gates hace una inversión de alrededor de $150 millones en Apple como parte de una estrategia inteligente. Con esta jugada le da una mano a Apple para salir de sus problemas financieros, pero también beneficia a Microsoft. Al hacer que su sistema operativo Windows sea compatible con Mac, Gates asegura su presencia en el mercado, al mismo tiempo que evita posibles conflictos legales con Steve Jobs. De esta inesperada alianza nace algo clave: Microsoft Office para los productos de Apple, lo que refuerza aún más la relación entre ambas compañías y contribuye al renacimiento de la compañía de Steve. Aquí es donde entra la segunda enseñanza del discurso del inicio, titulada por Steve mismo como Amor y Pérdida. En este punto de su vida fue despedido y perdió su propia empresa, un golpe bastante duro, pero en lugar de rendirse, retirarse o dejarse derrotar por las circunstancias, siguió adelante. Sin embargo, este salir adelante no fue motivado por una ambición desmedida de éxito o una necesidad económica. No. En sus propias palabras, Steve dice que esto solo fue posible porque amaba lo que hacía. Además, nos recuerda que el trabajo va a llenar una gran parte de tu vida, por lo que la única manera de estar verdaderamente satisfecho es haciendo lo que consideras un excelente trabajo. Y la única forma de hacer un excelente trabajo, creo que es amando lo que haces. Si aún no has encontrado lo que amas, no te preocupes. Siempre puedes darle un nuevo y mejor sentido a lo que haces. Y si simplemente no lo encuentras, siempre puedes intentar cosas nuevas, aunque sean en pequeños pasos. Mientras exista vida, hay posibilidad. Después de este regreso a Apple, Jobs comienza a implementar cambios drásticos en la compañía con un enfoque centrado en crear una empresa más eficiente y orientada a productos clave, aquellos que realmente podían marcar una diferencia en el mercado. En su regreso al mundo de la tecnología, Steve lanza la iMac, una computadora de escritorio que destaca por integrar todos sus componentes dentro del monitor y estar lista para conectarse al Internet. Y sí, como ya son finales de los 90, el auge del Internet transforma la manera como el mundo interactúa, permitiendo a las personas acceder a una inmensa cantidad de información y comunicarse instantáneamente unos con otros. La iMac facilita esta conexión, uniendo a la humanidad en una red global. Gracias a esto, Apple una vez más se convierte en un éxito de ventas, marcando el inicio de una serie de innovaciones que cambian el rumbo de la historia. Tras su regreso, Apple lanza producto tras producto y cada uno es un éxito rotundo, permitiendo a la compañía dominar gran parte de la industria tecnológica. Entre estos productos nace el iPod, que revoluciona por completo la
forma de escuchar música. En una época donde los CDs y reproductores MP3 de baja capacidad eran lo habitual, el iPod destaca por ser un dispositivo compacto, fácil de usar y con la capacidad de almacenar hasta 1000 canciones. Además, se integra perfectamente con iTunes, una tienda de música digital que facilita la compra y organización de canciones. Steve no solo cambió la tecnología, sino también la manera en que el mundo escuchaba y consumía música, transformando por completo la industria musical. Para que te des una idea, en solo un año Apple vende 50 millones de canciones en iTunes. No obstante, después de una buena racha, en junio de 2004, Jobs hace un anuncio desgarrador. Los médicos le han diagnosticado una enfermedad incurable, cáncer de páncreas. Aún así, Steve continúa haciendo lo que ama cada día, con la misma intensidad y dedicación como si fuera el último día de su vida. Después de un tiempo de estudios y tratamientos, finalmente operan a Steve Jobs y sorprendentemente mejora, o al menos eso es lo que cree en ese momento. Un año después, el destino parece darle una oportunidad única. La Universidad de Stanford lo invita a dar un discurso a los jóvenes que se graduaban ese año, lo que sería lo más cercano a una graduación para él. Ese día, ante una multitud, Steve ofrece un discurso de 3 puntos importantes y que ha aprendido sobre la vida y su ascenso al éxito. Hasta ahora solo hemos visto 2 de estos 3 puntos, conectar los puntos y amor y pérdida. Pero nos hace falta el tercero, el de la muerte. Jobs lo da en esta plática para Stanford, pero yo te lo contaré más adelante, cuando el momento sea indicado. Para julio de ese año, Steve regala al mundo su último suspiro de innovación, el iPhone, un dispositivo que llega a vender aproximadamente 75 millones de unidades en sus primeros años. Este celular revoluciona el mercado al integrar por primera vez una pantalla táctil, un reproductor de música, un navegador web y un teléfono en un solo dispositivo. Su diseño elegante y minimalista lo convierte en un símbolo de estatus, ofreciendo una experiencia más intuitiva, con gestos simples como deslizar, tocar y hacer zoom. Además, está equipado con iOS, un sistema operativo cerrado y un avance significativo en la calidad de las cámaras. Por esto y más, este invento y la manera en la que se presenta se convierte en un antes y un después en el mundo, ya que sienta las bases para los millones de teléfonos que se producirían en un futuro, todos basándose en el iPhone. Pero desgraciadamente, para este punto de la vida de Steve, el cáncer regresa a su cuerpo. Cada vez lo podemos ver más delgado y demacrado. Habla con un tono de voz más bajo y apagado, pero nunca pierde el humor y la bondad que tanto lo caracteriza. En sus últimas entrevistas vemos que su piel está deteriorada y su cara ojerosa. Esto a pesar de que tiene menos de 60 años. También deja de aparecer en medios con la misma frecuencia en la que lo hacía. Y ahora sí, es momento de hablar de esa tercera lección que Steve le dejó al mundo el día de la plática, la muerte. Durante la plática en Stanford, Steve abre este último punto con la siguiente anécdota. Cuando tenía 17, escribí una frase que decía lo siguiente: si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día tendrás razón. Y desgraciadamente para Steve, un 5 de octubre del 2011 tuvo la razón. La noticia de su muerte provoca una avalancha de tributos de líderes empresariales, colegas y usuarios, reconociendo su legado como uno de los visionarios más influyentes de la historia moderna. Pero antes de irse, nos dejó esta tercera enseñanza. En su último punto del discurso, Jobs cuenta que desde hace 33 años, todos los días se miraba al espejo preguntando: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta había sido no durante muchos días seguidos, Jobs sabía que necesitaba cambiar algo. También compartió cómo el diagnóstico de cáncer y la realización de que algún día morirá se convirtió en una de las herramientas más poderosas para tomar decisiones importantes. La idea de que la muerte está siempre presente hizo que las expectativas externas, el orgullo y el miedo al fracaso o al ridículo perdieran su importancia. Reconoció que nadie quiere morir, incluso aquellos que creen en el cielo no desean morir para llegar ahí. Sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Y según Jobs, esto es como debe ser, ya que la muerte es probablemente el mejor invento de la vida. Y si te preguntas qué pasó con Apple, hoy es una de las empresas más prestigiosas y costosas del mundo, con un valor que se mide en miles de millones de dólares. Con un nuevo CEO al mando, Tim Cook, y la visión creativa de Jobs aún muy presente, Apple sigue creciendo y lanzando productos innovadores como el Apple Watch, entre otros. La influencia de Steve sigue viva en cada producto y en la cultura de la compañía, demostrando que su legado continúa moldeando el futuro de la tecnología y del mundo entero. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas ahora mismo. Entonces suscríbanse a su canal y también al mío, y las gracias, darles muchas gracias a todos ustedes por mirar este video. Así que nos vemos en el próximo video y gracias. Amor y paz, y sigan sus sueños luchando.